Hemos creado ya el componente visual, pero la verdad es que bueno, la pantalla que estamos diseñando todavía no se parece a la pantalla del cliente RMI, porque bueno, queremos que tenga un aspecto como este. Entonces, en primer lugar, si os parece, lo que vamos a hacer, y si nos parece también, pues lo que vamos a hacer es crear esta lista para que recupere los sudokus del servidor. Y según yo le voy dando, pues entonces sí, que me aparezcan, que se me cargue el componente visual que acabo de crear, que se me cargue y que se me muestre. Bueno, pues entonces esa new label que habíamos puesto ahí en el lado izquierdo, le podemos poner si queremos el texto sudokus disponibles. Y lo que vamos a colocar, lo que vamos a hacer es colocar por ahí pues algo así como una lista, un componente de tipo lista que debemos localizar. Para conseguir esto tenemos el componente listBox aquí, que lo vamos a colocar, o podemos intentar colocarlo de momento, encima del horizontal panel. Más bien ahí debajo de la etiqueta. Lo que pasa es que entonces se me descoloca, ¿no? Se me pone todo en vertical porque está todo colocado sobre un panel horizontal. Bueno, pues vamos a colocar encima del panel horizontal un panel vertical que me lo traigo ahí y encima de ese panel vertical coloco la etiqueta con el texto sudokus disponibles y coloco el listbox que acabo de arrastrar, de tal manera que esto se va pareciendo un poco más a lo que yo quería. Bueno, vamos a cambiarle, si os parece, el texto a este botón para que sea, que ponga, como pone en el cliente RMI, conectar. Y aquí, en vez de que me ponga GVT-user, pues vamos a ponerle, bueno, vale, ese puede valer. Es un botón que se llama namefield, etcétera. Y aquí de momento, pues la verdad es que quiero que esté vacío. O sea, lo que yo quiero es que este panel con solapas se me vaya rellenando conforme vaya eligiendo sudokus aquí. Con lo cual, pues ese componente de momento me lo cargo. Y lo que queremos es que cuando le demos al botón conectar, me recupere la lista de sudokus y la lista de sudokus se coloque aquí. Igual que sucede, a ver, igual que sucede en el cliente Java, ¿no? En el cliente RMI, que cuando le doy, se me carga, le doy a conectar, se me carga aquí la lista de sudokus que me entrega el servidor, que está escuchando por ahí, por otro lado, en una máquina remota. Ahora viene una parte que es muy importante desde el punto de vista del diseño de la aplicación. Nosotros más o menos sabemos que teníamos ya pues todo esto, que teníamos esa parte construida, y como sabéis, porque lo hemos visto antes, cuando hacemos una aplicación cliente-servidor, en el cliente debemos intentar imitar de alguna manera las partes del dominio del servidor que nos interesen. Bueno, pues en nuestro caso, ¿qué nos interesa del servidor? Desde el punto de vista del cliente web, pues nos interesa saber que hay un jugador y saber que hay un tablero, que son los elementos que tengo ahí. Este jugador y este tablero, bueno, les antepongo, como veis, el prefijo W. Bueno, pues una costumbre que tengo de ponerle la W de wrapper, porque realmente es como un wrapper, como un adaptador, como un puente, si queréis, hacia el jugador o el tablero auténtico que tengo en el servidor. Pues estos elementos, el jugador y el tablero, el W jugador y el W tablero, el wrapper jugador y el wrapper tablero, se van a mantener para cada sesión activa, se van a mantener en el enlace. Para cada usuario que esté conectado lo vamos a mantener en la sesión. La sesión, como sabéis, pues es un objeto que identifica unívocamente cada conexión de un cliente con el servidor. Bueno, pues consta de un
identificador único, y en ese objeto, aparte de ese identificador único, podemos colocar toda la información que nos dé la gana. Podemos colocar un jugador, un tablero, un array con 800 números enteros, podemos colocar lo que queramos. A partir de que la sesión se crea, cada nueva petición que el cliente envía al servidor va a enviar la información de esa sesión, de tal manera que el servidor en todo momento va a saber que el usuario que está enviando la segunda petición, la segunda request, es el mismo usuario o es el mismo cliente que envió la primera. Es decir, me conecto al servidor, creo una sesión, creo un objeto wjugador con el nombre que me pasen como parámetro, coloco ese objeto wjugador en la sesión y luego, cuando luego pida un tablero o haga un movimiento o haga lo que sea, va a ir la información identificativa de esa sesión, de tal manera que el servidor va a saber cuál es el jugador que está enviando la información. Vamos a crearnos entonces esas dos clases, wUsuario y wjugador, y wtablero. Y esas dos clases van a ser compartidas tanto por el servidor como por el cliente. Con lo cual, no lo vamos a poner ni en el paquete cliente ni en el paquete server, sino que lo vamos a poner en el paquete Sarez. En el paquete Sarez se pone código que va a ser compartido por el cliente y por el servidor. Y tiene una particularidad. Igual que todo el código del cliente debe poder ser traducible a JavaScript, también lo que pongamos en el paquete de compartido debe ser traducible a JavaScript. Esto es así porque ya sabéis que la parte del cliente, aunque la programemos en Java, se traduce a código JavaScript. Entonces, bueno, pues ¿qué no podemos tener, por ejemplo, en el paquete cliente o en el paquete Sarez? Pues cosas que no se puedan traducir a JavaScript, como por ejemplo, pues un result set, que procede de una base de datos, una connection, que representa una conexión a una base de datos, un servidor RMI, en fin, todo ese tipo de cosas que no son traducibles a código JavaScript no pueden estar ni en el paquete cliente ni en el paquete Sarez. Es una limitación que se nos impone por la propia naturaleza, no de GWT, sino del desarrollo web. Bueno, vamos a crearnos aquí entonces esas dos clases. Una clase vtablero, que va a tener, pues, un identificador de tablero y va a tener, pues según habíamos especificado en el diagrama de clases, va a tener también un contenido, que es la cadena de 81 caracteres que va a representar el tablero, el contenido del tablero. Le construimos un constructor vacío y le vamos a generar pues los setter y los getter para los dos campos. Ya sabemos cómo generar getter y setter para contenido y para tablero. Que me los ponga al final y ya está. Y ahora vamos a construir la clase jugador. La clase jugador, que se llama vjugador y que tiene pues un nombre, un nombre de jugador, y que tiene una colección de tableros. Private vector de tablero, tableros. Importamos el vector, es wtablero. Y vamos a escribir un constructor que toma como parámetro un nombre construye el objeto, el campo tableros, como un vector vacío, y vamos a hacer pues todas las operaciones que hagamos a través del jugador las tendremos que añadir aquí. Por ejemplo, de momento se me ocurre a mí public void añadir tablero t, añadir pues el tablero. Y podríamos hacer, por ejemplo,
un find tablero. Vaya. Que haga lo siguiente. Serie del tablero, el símbolo que buscamos. Devolvemos T. Y si no, devolvemos null. Y esto que había puesto aquí, vamos ahora. Bueno, pues a este método de conectar lo vamos a llamar desde la parte visual de la aplicación web, ¿no? Este trozo lo dejamos para que compruebe que el nombre tiene por lo menos 4 caracteres, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es pues tratar de conectarnos al servidor. Y si podemos conectarnos al servidor, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo wjugador, el que acabamos de crear, y colocarlo en la sesión. Trataremos de imitar en parte el comportamiento del cliente RMI, pero en el servidor web. En el cliente RMI teníamos esta estructura, la ventana que utiliza el usuario, que le dice cosas al proxy. Y el proxy es el que le decía cosas a la interfaz del servidor, que bueno, no aparece aquí en el diagrama, pero por ahí está, como sabéis. Le ejecutaba la operación conectar, get sudokus, get un sudoku, poner, quitar, etc. Bueno, pues ese comportamiento se corresponde con este diagrama de secuencia que tenemos aquí. El usuario le daba al botón conectar y al darle al botón conectar, la ventana creaba el proxy a la cual conoce, como veis, al cual conoce, que es este objeto que tenemos ahí. Y una vez creado, le ejecutaba a ese proxy recién creado el método conectar y le pasaba como parámetros la IP y el puerto en el que está escuchando el servidor. El proxy, cuando recibe el mensaje de conectar, hace dos cosas. Primero, localiza el servidor en el ciberespacio, o sea, ese campo sudoku server al cual conoce el proxy le asigna valor, que sería ese campo que tenemos ahí, y luego recibe una lista de sudokus. El proxy le ejecuta al sudoku server la operación getSudokus, que me devuelve un vector con las cadenas, un vector de las cadenas de 81 caracteres que representan cada sudoku. Bueno, pues ese resultado le llegaba aquí al JF Sudoku y lo mostraba en la zona correspondiente de la pantalla, que si no me equivoco es esta zona que tenemos aquí. Y luego ya aquí, pero eso ya viene con posterioridad, el usuario hacía doble clic y se traía un sudoku. Bueno, pues vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, va a ser que cuando se construya una instancia del servidor, lo vamos a conectar del servidor web, de la implementación del servidor Inc. Lo que vamos a hacer es conectarlo, esa implementación del servidor, al servidor RMI. Bueno, pues entonces en el iSudoku server vamos a crear esa instancia. Vamos a declarar esa instancia del servidor RMI. Para ello, para poder utilizar el iSudoku server en el proyecto web, lo que tenemos que hacer es, en el build path, tenemos que añadir, como veis ahí, el isudokuserver.jar, que es el fichero que utilizábamos desde el cliente RMI para conectar al servidor RMI. Y también, porque he hecho una prueba y me ha dado un error, necesitamos conocer el ijugador.jar, que es el fichero exportable con la interfaz pública RMI también del cliente. También me he dado cuenta de que he tenido dos pequeños errores, y es que estos dos objetos, el wrapper tablero y el wrapper jugador que hemos creado hace unos minutos, tienen que implementar la interfaz iserializable. Es una interfaz de GWT, la tenemos importada aquí como veis, y es una interfaz de nombrado, es decir, no tiene operaciones, pero sirve para decirle al motor de compilación de GWT
que ese objeto va a ser traducible a código JavaScript. En la implementación del servidor entonces vamos a tener el campo ese servidor RMI, que es de tipo y Sudoku Server, y en el constructor vamos a hacer esto, que es la localización del servidor RMI en el cibermundo, en el ciberespacio. En principio, bueno, como lo tengo todo en la misma máquina, le pongo localhost, el puerto en el que está escuchando y el nombre. Y el nombre del objeto, tal y como el objeto está registrado. Y ahora tendremos que actuar sobre el campo connect, sobre la operación conectar, para que no haga esto, sino que haga otra cosa, que lo que tiene que hacer es conectarse realmente. Siguiente cosa que vamos a hacer, pues modificar el método conectar. En vez de que me salude y me construya un diálogo de salude y no sé qué, pues lo que vamos a hacer es que se conecte y que me recupere la lista de sudokus. Eso es lo que estamos haciendo en esta nueva implementación que le he dado a conectar. Como veis, he borrado lo que había después de verificar el nombre y tal, y hago esto. Como el servidor RMI ya está instanciado porque se ha ejecutado el constructor, como hemos visto antes, lo teníamos aquí, es decir, hemos localizado el servidor RMI en el ciberespacio, pues entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es crear un objeto wjugador, un wrapper jugador, con el nombre del jugador, que me pasen como parámetro desde el cliente. Pues voy a importar ese objeto y a continuación pongo este objeto jugador que acabo de crear, lo pongo en la sesión de este usuario. Eso lo hago en GWT, lo hago de esta manera. En la implementación de un servicio, como veis, un remote service servlet, ejecuto la operación getThreadLocalRequest, getSession, y ahí en esa sesión coloco el atributo, coloco el objeto jugador indexado con la clave jugador. Como sabéis, la sesión, aparte de tener un identificador único, puede tener una hora de expiración y una fecha de expiración, etc. Digamos que tiene una tabla hash con los objetos que voy colocando en ella, los objetos que voy colocando en la sesión. Bueno, pues esto es lo que hago aquí. Coloco ese objeto indexado por ese nombre. Y luego a continuación le voy a pedir al servidor RMI que me devuelva la lista de sudokus, que es exactamente lo mismo que hacíamos aquí en el diagrama de clases. Le pedíamos el naming.lookup, ya lo hemos hecho en el constructor del servidor imp, y aquí lo que hacíamos en el cliente RMI era recuperar la lista de sudokus que me devolvía un vector de string. Pues es lo que vamos a hacer aquí, devolver la lista de sudokus como un vector de string. ¿Qué sucede? Que este método devuelve un string y aquí estamos devolviendo un array. Bueno, pues vamos a cambiarle el tipo de retorno del método a vector de string. Voy a grabar y ahora me dará un error porque las interfaces no, o esta implementación de las interfaces, recordar que el servidor de implementación es una implementación, que el servidor implementa la interfaz servidor que reside en el paquete de cliente. Esta operación no tiene la misma firma, la misma asignatura que la misma asignatura que en la interfaz. Con lo cual vamos a cambiar el tipo de retorno a vector. No, perdón, aquí no. La vamos a cambiar el tipo de retorno del método implementado a conectar en la interfaz. Vamos a tomar esa opción. Vale, voy a grabar todo y vamos a ver que ahora vamos a tener otro error en el servidor aquí, porque me dice que no verifica que digamos que las dos operaciones conectar que tenemos en el asíncrono y en la interfaz síncrona y en la interfaz asíncrona no se corresponden. Es decir, aquí estamos devolviendo un vector de string y aquí estamos devolviendo, como resultado de la operación asíncrona, que luego ya sabéis que se traduce una petición a Ajax, etcétera, estamos devolviendo un string. Bueno, pues vamos a decirle que me cambie esto, ¿no? Que me cambie esto para que
el tipo de ese parámetro para que sea un vector de string. No sé si lo podemos hacer por aquí. Sí, perfectamente. Y ahora en el Sudoku web, bueno, pues el error se nos va trasladando. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Sudoku web. En el Sudoku web tenemos el error. Aquí tenemos que cambiar el tipo, ese tipo. Esto es una async callback, pero no de string, sino de vector de string. No sé si me lo corregirá. Cambiar el método de conectar, cambiar... No. No tenemos que cambiar el método de conectar allí, sino que lo que tenemos que hacer es esto. Perdón, aquí no. Aquí. En caso de éxito. Importamos el tipo. Y en teoría... A ver... Si voy a hacer esto... Vale, perfecto. Y bueno, pues esto que me mostraba el diálogo de error y tal, pues no lo queremos realmente. Esto de momento le vamos a poner ahí unos comentarios. En el Sudoku Server tenemos un error, vamos a ver cuál es. Ah, sí, que puede lanzar una excepción. Pues nada, que la lance. Pero en general, mirad, la SQL exception, por ejemplo, me parece que no es una excepción, nos lo dice aquí. No es bueno, no estaba diciendo otra cosa, pero esta excepción lo que le vamos a decir es que me lance una excepción genérica. En principio podríamos distinguir, pero quiero que me lance una excepción genérica. Y entonces, claro, ahora la firma de la operación aquí en la implementación no corresponde con la firma de la implementación de las interfaces, pues vamos a modificarla. Esto lanza una excepción y ya está, y ya se ha quedado. Bueno, pues ahora, volviendo al código del Sudoku web, cuando la petición tiene éxito, lo que tenemos que hacer es que las cadenas que me vienen aquí, que son cadenas que consisten en los números, los significados de los sudokus, que se coloquen en la listilla de sudokus que creamos antes. Es decir, que se coloquen en la lista que nos va a aparecer, si todo funciona correctamente, en un momento, aquí. En esta lista que se llama listbox, y en vez de dejarla como nombre listbox, vamos a dejar listbox sudokus, por ejemplo. Bueno, grabamos el proyecto